Yo creo que para definir una adecuada política alimentaria hay un problema conceptual de inicio, ¿cierto? Uno es qué entendemos por seguridad alimentaria y nutricional, y dos, cuál es la situación actual en el Perú y en el mundo. Porque según los resultados de ese esfuerzo de análisis, etcétera, vamos a poder definir una política, ¿no? Y yo creo que ahí hay un déficit grande en general en el Estado. El Estado peruano desde hace mucho tiempo no tiene visiones estratégicas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión del Perú hacia el año 2040, 2050? ¿Qué es lo que se quiere para este país para esos años? ¿No es cierto? Claro, tenemos el documento, ese plan, pero el CEPLAN, digamos, no peca de mucha imaginación, particularmente en un contexto en el que el mundo está cambiando de manera tan veloz y tan radical que realmente hay que revisar constantemente qué está pasando en el país. En el país y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el peso que ha sido mencionado varias veces ya, el peso del cambio climático. Entonces, el peso del cambio climático es inmenso para la agricultura y para todo lo que está ocurriendo, ¿no? El Perú está preparado para adecuarse y responder con todas las dificultades que tiene responder a esta cosa tan masiva que es el cambio climático. Al cambio climático, yo creo que no está preparado. No es un tema transversal. Se crea un ministerio del ambiente, ¿no es cierto? Que es un ministerio de muy poco peso. No le da mucho interés los demás ministerios al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y como no hay continuidad en las políticas, entonces cambian los ministros, cambian los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil tratar de incorporar en el Estado, ¿no? Es muy difícil incorporar, porque son visiones estratégicas que permitan ilustrar cuáles son los pasos para llegar a esa posición estratégica y luego cómo actuar intersectorialmente. Yo no digo multisectorialmente. Yo debo contar mi experiencia, que no debe ser ninguna novedad para ustedes. Por ejemplo, la Comisión Multisectorial de la Agricultura Familiar. Yo asisto ahí a esta comisión multisectorial. Entonces, se hizo, ustedes saben, se hizo una estrategia nacional de agricultura familiar, que es la principal proveedora de alimentos del Perú, ¿cierto? Se hizo la ley, o sea, la estrategia, se hizo la ley, se hizo el reglamento y se hizo el plan. Entonces uno dice, bueno, desde el punto de vista formal, perfecto, tenemos todos los pasos. Y bueno, ¿cuál era el plan? El plan era, bueno, primero, el propio viceministro de Agricultura le dijo, mira, hemos pasado a todos los ministerios que algo tienen que ver con agricultura, un formato, un formulario para obtener información, ¿no? Para construir este plan. Y resulta que no nos responden, ni siquiera el Ministerio de Agricultura. O sea, el Ministerio de Agricultura ni siquiera le había dado esa importancia para responder un formato que era el fundamental para hacer el plan. Tuvieron que consultar a un consultor. Este consultor, después de grandes esfuerzos, visitó a 10, 12 ministerios que tenían que hacer y terminó con un informe que era, digamos, una suerte de inventario. ¿Qué produce? ¿Qué hace el Ministerio del Ambiente? ¿Qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura? Respecto de la agricultura familiar. Entonces se puso todos los ministerios, todas las actividades que realizaban los ministerios y todos los presupuestos asignados a esa actividad. Ese era el plan. O sea, el plan era el no plan, era una lista en la cual no había absolutamente multisectorial.
sectorial y radicalmente no intersectorial. Y luego en las sucesivas reuniones de la comisión tenemos presentes efectivamente una cantidad muy grande de ministerios y representantes de sociedad civil, de organismos, etc. Y mi sensación, puedo ser injusto, pero mi sensación era como que cada ministerio es, oye, ¿sabes qué? No te metas conmigo, ¿no? O sea, yo, miembro de tal ministerio, tengo que defender los fueros de mi ministerio, es decir, lo más alejado de una visión intersectorial. Y esto porque es una larga cultura del Estado peruano de no actuar de manera coordinada. Bueno, el tema alimentario es uno de los temas más intersectoriales que existe, ¿no? Entonces, no es posible hacer una política de Estado efectiva que atienda necesidades de corto plazo, pero que se proyecte hacia el largo plazo, si no hay una intersectorialidad que responda a una visión de Estado sobre el país, sobre cuál es el destino del país y cómo enfrentar los grandes problemas. Fíjense que entre los grandes problemas hay algunos que no existían hace 30 años, por lo menos que no eran percibidos como grandes problemas. Y en primer lugar pongo yo este asunto del cambio climático, ¿no? Definitivamente el cambio climático es totalmente transversal y no hay manera de definir políticas de mediano y largo plazo si no son tomadas en cuenta, ¿no? Y más aún en actividades como es vinculadas a la naturaleza únicamente, como es la agricultura. Bueno, entonces este asunto conceptual me parece que es esencial. En segundo lugar, el mismo concepto de seguridad alimentaria ha cambiado. Antes estaba muy atento a un problema de oferta, ¿no? Caramba, la población crece, ¿qué vamos a hacer? El comienzo del 70, la FAO hace una reunión, se determina más o menos que la prioridad es la producción, estamos en periodo de la revolución verde, efectivamente incrementa la producción tremendamente, y luego, años más tarde, dice, bueno, hay producción, lo que no hay es acceso, ¿no? Entonces, el tema de la demanda, que es el tema de la pobreza, es el tema del empleo, también es el tema de las comunicaciones, el tema de la información, etcétera. Hay que atender al tema de la demanda. Y el año 96 se culmina en una definición que es casi la definición estándar sobre que adoptan la mayor parte de los gobiernos sobre qué cosa es seguridad alimentaria, con los 4 componentes. Tiene que haber abastecimiento de alimentos, tiene que haber acceso a los alimentos, tiene que ser nutritivos, todo esto tiene que ocurrir durante todo el año y no solamente en ciertas temporadas, y finalmente tiene que haber las instituciones, la normatividad, etcétera, que garantice todo esto. Bueno, pero eso fue el año 96, y luego, ya lo mencionó Arreguía, viene el 2008. 2007, 2008, una crisis de incremento de los precios de los alimentos, en la que una de las lecciones aprendidas es, caramba, no hay que confiar demasiado en los mercados, porque los mercados ya están siendo manipulados por inmensas corporaciones. Fíjese, el tema de las corporaciones hoy día en lo que es el sistema agroalimentario es inmenso, y quien piensa que puede definir políticas alimentarias sin referirse a ese poder está muy amado, ¿no? Acá se ha hablado, por ejemplo, el caso del pollo. Acá el pollo es un producto de ensamblaje. Importamos el 75% del maíz amarillo duro, que es uno de los insumos principales secundarios de la industria agrícola. Pero además, el pollo, ese pollo que a las 4 o 5 semanas tiene que pesar 2 kilos, ese es un producto de 3 empresas en el mundo. Hay 3 empresas en el mundo que definen el pollo que es el de las grandes granjas, ¿no? Y tiene que ser ese pollo. ¿Por qué? Porque tiene que alcanzar los 2 kilos, 4 o 5 semanas,
porque si se demora un poco más, estamos gastando un montón de plata más. O sea, es ineficiente para los criterios que hoy día se usan de eficiencia y ineficiencia, ¿no? Entonces, tiene que ser el pollo el último. Tenemos un mar rebosante todavía de peces, pero el pollo es nuestra principal fuente de proteínas. Es decir, un pollo que depende de 3 empresas que sea un negocio eficiente y que depende de las importaciones, ¿no? Yo no estoy en contra en absoluto de las importaciones y tampoco estoy en contra de las exportaciones, ¿no? Estoy en contra de lo que son decisiones irracionales, ¿no? Y que es lo que ocurre acá históricamente. Bueno, pero entonces tiene que haber este esfuerzo y lamentablemente los espacios que hasta donde yo conozco que tiene el Estado peruano para, digamos, para arribar a ciertos consensos conceptuales que permitan definir políticas de corto, mediano y largo plazo, son casi inexistentes. Entonces es bien difícil ir, digamos, un problema tan complicado como es la seguridad alimentaria, es bien difícil hacerlo. Después hay otros temas que pasan soslayados. Bueno, en lo famoso, lo que se llama la triple cara de la malnutrición, ¿no? No se menciona, bueno, sí se menciona, pero digamos, creo que en la definición del problema no está tan resaltado el problema de la anemia. Una cosa terrible del problema de la anemia es que es una consecuencia de una toda la vida. Y los anémicos, los niños anémicos, están en desventaja por todos los años que les siguen vida. Es terrible. Bueno, y los porcentajes siguen siendo muy altos, así como de las mujeres, digamos, en edad de gestación, son muy altos. El tema de la desnutrición, por supuesto, sobre todo la desnutrición infantil, bajó al 12%, ahora debemos estar 13, 14%, no sé, ¿no? Bajó radicalmente. Pero yo creo que hay que admitir que el tema de la alimentación en el Perú es un tema casi normalizado. Digo, bueno, sí, pues, ya. Hay que hacer todas las políticas asistenciales para que reducir este número, pero en fin, es casi de la naturaleza del Perú tener pues niños desnutridos, etcétera, ¿no? O sea, no llama a escándalo. El tema de la alimentación en Perú no llama a escándalo. Por ejemplo, esta lista de difusión de la información que viene de fuentes peruanas, pero que la FAO, digamos, al incluirlas en su SOFI, en su informe anual, de que la mitad de la población peruana está en situación de seguridad alimentaria, como lo han mencionado en la realidad. Eso es un escándalo, es un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mitad de la población peruana esté en esa situación? Por supuesto que hay una serie de condiciones internacionales, está la guerra, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que en otros países no está ocurriendo eso, porque la fragilidad que tiene el país en términos de distribución de ingresos, de crecimiento equitativo, etcétera, es de tal naturaleza que cuando pasa un hecho grave, se caen las cosas, ¿no es cierto? Esta cosa tan ridícula, recordarán todos ustedes, ya vamos a ingresar, sí, a la OCDE, ya vamos a ingresar a la OCDE. Recuerden ustedes lo que decían ministros y viceministros de Economía, que decían, es inevitable que el Perú forme parte del primer mundo. Y muchos se la creían, o por lo menos teníamos ciertas esperanzas, hoy estamos en el camino correcto, etcétera, ¿no? Viene hechos traumáticos como el COVID, etcétera, y eso se cayó la ilusión. Y todo el mundo reconoce que ese crecimiento que tuvimos, que tuvo cosas muy positivas, por supuesto que las tuvo, pero se debió pues en gran parte a la China y al dinamismo de la economía internacional. Se cae eso, ¡pum!, se cae el país. Fíjense la fragilidad en la que estamos, ¿no? Bueno,
Luego hay temas que son increíbles. Por ejemplo, hay un estudio que fue publicado en el año 21 sobre cuál es el grado de pérdida de alimentos del Perú. No sé si lo han leído el estudio. La FAO dice que más o menos en el mundo es el 30%. O sea, el 30% de la producción más o menos se pierde. En el Perú no había muchos estudios, pero este estudio que se hizo y fue publicado en el año 21 dice, en el Perú es el 47%. ¿Qué cosa? El 47% de la producción de alimentos se pierde. Es imposible, ningún país lo hace, que el 100% de producido se consuma. Eso es imposible, ¿no es cierto? Porque, digamos, buena parte de los alimentos son muy frágiles. Pero 47%, francamente, si uno traduce eso, 47%, allá, es como que el 47% del área cultivada, el 47% del agua, el 47% de la mano de obra, etcétera, se va a la basura. Y en las políticas alimentarias eso no se menciona. No se menciona, ¿no? Y me imagino que cuando se hace, sería bueno que el Ministerio de Agricultura chequee si es así. Cuando dicen, a ver, en el Perú se consume no sé cuántos kilos de papa al año. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues el volumen de producción de papa de la población, ahí está el resultado. Pero si eso le sacamos el 40% más o menos de la reducción de la producción de papa, entonces ya no es ese monto del resultado de la división, sino es un 40% menos, ¿no? Hay que ver eso que está pasando, pero además, ¿qué se va a hacer respecto de eso? ¿No? Bueno, y yo soy lo que cada vez me compenso más que para tratar de explicarnos y tomar medidas para las políticas sanitarias en el Perú, hay que no solamente aceptar el principio, sino realmente abundar en la naturaleza de la dependencia de los grandes actores en la cuestión alimentaria en el mundo, ¿no? Hay una publicación digital, hay un grupo de analistas que se llama el grupo ETC Group. Ya, uno va a la computadora, pone ETC Group y dice, bueno, ¿cómo está concentrado el comercio de cereales, por ejemplo? O sea, el 80% del comercio de cereales depende de 4 empresas del mundo. Entonces, cuando nosotros decimos que el Perú exporta el 97% de trigo, está pasando por una de esas 4 empresas, ¿no? Y el trigo es uno de los principales cereales que se consumen acá, ¿no es cierto? Y es todos los fideos, casi todo el pan, etcétera, viene de ese trigo. Entonces estamos directamente vinculados a estas corporaciones, ¿no? En todo lo que son gran parte de las semillas, el comercio internacional de semillas lo controlan 3 o 4 empresas. El comercio internacional de tractores lo tienen 4 o 5 empresas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las posibilidades de las políticas en el Perú y en cualquier otro país tienen que tomar en consideración ese tipo de realidad que se ha exacerbado tanto, que eso fue lo que motivó, y lo que ya Ana María dijo, es que hace 2 años las Naciones Unidas dijeron, ojo, esa definición de seguridad alimentaria es insuficiente, hay que buscar lo que es un sistemas alimentarios, es una cosa más compleja, que comprende todos los actores, todos los diferentes pasos desde la producción hasta el consumo, porque no puede ser que en un mundo que produce más de lo que la población puede consumir, no puede ser que en ese mundo haya 800 millones de personas que no comen bien, que haya 2.000 millones de personas que están mal alimentadas, y que el número creciente de personas con sobrepeso y obesidad siga incrementándose. Eso no puede ser. Y eso es buena parte hechura de esta conducción, de este marco, de estos parámetros de la política internacional en la cuestión alimentaria, en lo que prima es la rentabilidad. Eso es lo que prima, ¿no es cierto? Es la rentabilidad. Entonces, si la industria alimentaria considera que es mucho más rentable producir alimentos en ciertas condiciones o agregarle más azúcar porque eso la gente va a consumirlo más porque es más rico, etcétera, etcétera, eso es lo que va a importar.
Eso está recontra estudiado, por lo demás no son misterios, pero no se traducen cuando se trata de definir políticas, porque hay demasiados intereses que están vinculados a eso. Pues no solamente hay demasiados intereses, hay demasiada ideología metida en la cabeza de la gente. Quiero terminar con esto, porque el tiempo es corto. El asunto que también mencionaba Arabia, que es el asunto de las exportaciones, ¿no? Y estoy seguro que el 95%, es una cifra absolutamente caprichosa, pero el 95% de la población urbana en el Perú está embelesada de nuestro éxito como país exportador de alimentos, embelesada. O sea, campos quedan desiertos, hoy día son verdes, el río por goteo, la última variedad del mango, le vendemos a 100 y pico países. Bajo una serie de criterios es un éxito fenomenal, lo es, por supuesto que lo es. Pero cuando uno ve las cosas desde un punto de vista más estratégico y de largo plazo, cada vez hay un consenso mayor que ese tipo de agricultura no va. ¿Por qué? Porque es muy contaminante, porque es un tipo de agricultura que contribuye a la reducción de la biodiversidad, porque es un tipo de agricultura que favorece la concentración de la propiedad de la tierra y por lo tanto un tipo de desarrollo que es polarizado, ¿no es cierto?, un poco equitativo, etc. Y además te hace muy dependiente, ¿no? No va, ese tipo de agricultura no va. Va en el corto y en el mediano plazo, por supuesto que va, ¿no? Pero en el largo plazo no va. Y esta valoración de la agricultura familiar que viene desde la década del 90 y que se ha ido acentuando, es un poco la constatación que esta agricultura, que ahora se llama agricultura familiar, respecto de la gran agricultura que era el gran modelo en la década del 70, 80, 90, era una hablada de modernización de la agricultura, eso es lo que hay que hacer. La gran empresa, ¿no es cierto?, la industrialización de la agricultura, eso es lo que había que hacer. Pero ya se han dado cuenta, los organismos, por ejemplo, tipo FAO, Banco Mundial, etcétera, que ven las cosas con más largo plazo, se han dado cuenta que en contexto de cambio climático no va, eso no va, ¿no es cierto? Entonces hay que apoyar a la agricultura familiar. En el Perú todavía no nos hemos puesto moscas, porque también lo que decía Ana María es cierto. Acá la regla de la agricultura es la agricultura, la gran agricultura de exportación, esa es la regla de la agricultura. La política de Estado agraria desde la década del 90 es esa. No hay otra política de Estado, no hay. Lo otro son, en fin, cosas intendencia, cosas que hay que hacer de todas maneras, etcétera, ¿no? Entonces es bien difícil, y por supuesto, no, con Sonia, que yo le conversaba antes, decía, Sonia, qué bien que estás ahí, pero qué difícil estar ahí también. ¿Por qué? Porque no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcionarios buenos, etcétera. No. Es una cosa mucho más compleja, son digamos, las grandes orientaciones de política que se definen de otras maneras, con otros intereses, etcétera.